congresista Müller. Sí, yo tengo el pedido de la palabra de 3 señores congresistas, sin embargo estamos abriendo un debate en la sección de pedidos. Entonces ya hay un pedido con respecto a que esto se pueda reconsiderar porque es un artículo que ha sido votado, entonces lo reservamos para poder debatirlo en el momento en el que se haya votado la reconsideración de este artículo. ¿Sí? Muy bien. ¿Algún otro pedido, congresista García Belaúnde? Pedido. Pedido, presidenta. Ayer hemos discutido, presidenta, el tema de uno de los artículos, el 130, 31, 32, 33, 34, sobre el tema de cuestión de confianza. Y yo he encontrado, presidenta, este libro, Posición Constitucional de los Ministros en el Perú, que es un artículo de Manuel Vicente Villarán de los años 30, que fue recogido en una publicación que hizo Pedro Planas con el auspicio del Colegio de Abogados en el año 94, y hay un solo ejemplar en el Congreso. Entonces no me han podido dar el ejemplar, presidenta. Me han dado fotocopias incompletas. Entonces yo pediría que, como esto confirma lo que hemos sostenido el día de anoche, en el sentido que una cosa es cuestión de confianza y otra cosa es voto de confianza, claro, esto se origina un poco en el debate del año 93 entre Chirino Soto y Torres Lara. Pero quien hace la redacción final de la Constitución de aquella época no era abogada, era la señora Marta Hildebrand. Claro, y por eso es que viene un poco la falta de precisión jurídica, digamos, no lingüística, sino jurídica. Y entonces hay una pequeña interpretación o confusión entre voto de confianza y cuestión de confianza. Eso ha llevado a que unos pseudos constitucionalistas le hayan vendido la idea al señor Zavala en su momento y quizás últimamente al señor Vizcarra para que hagan este planteamiento. Un planteamiento que viene del año 33, la Constitución del 33 lo decía. La del 79 lo recoge de alguna manera y la del 93 lo recoge también de otra manera. Pero acá está el origen. La primera vez que se habla de esto es el año 33. Y aquí está. Y lo que dice Manuel Vicente Villarán, no lo dice nadie más que este gran jurista, hace la diferenciación en el origen. El origen es la diferencia. Una cosa es el voto de confianza, que el origen sale del Parlamento, y otra cosa es la cuestión de confianza cuyo origen sale del gobierno. El origen es la diferencia. O sea, ¿el origen cuál es? Si el gobierno pide cuestión de confianza, bueno, y no se la das, el día de mañana, señora presidenta, estamos cuestionando la política del Ministerio de Turismo, porque ha gastado $1 millón en que un cantante, un artista de televisión, monte bicicleta por todo el Perú en $1 millón, la bicicleta más cara del Perú. Pues bien, el ministro y el primer ministro pueden venir a la Cámara y decir, cuestionar o hacer cuestión de confianza para la política de turismo, porque cree que el $1 millón favorece al turismo, y pone una objeción. Entonces, si nosotros no le damos la confianza para que siga gastando este $1 millón en bicicleteadas, pues evidentemente él puede sumar esta actitud para la disolución del Parlamento posteriormente. No, perdón, no es así. No es así. Esto no es un sumatorio. Sencillamente, si el ministro no tiene confianza o no obtiene la confianza que pide el ministro, no la pide el Congreso, se tendrá que ir el ministro. Pero no tiene por qué contabilizarse eso para una disolución del Parlamento. No tiene por qué contabilizarse. Entonces, y esto lo dice Villarán acá, no lo digo yo, no lo dice nadie de los que están acá presentes, que fue uno de los grandes juristas del Perú. Entonces, y este librito, casi inédito, presidenta, está en el Congreso. Y no lo entregan a un parlamentario como yo que lo he pedido, porque dice que es el único ejemplar. O sea, temen pues que se me pierda, qué sé yo, ¿no? Ni siquiera los bibliotecarios tienen confianza en los parlamentarios, presidenta. Eso lo cual me parece pésimo. Pero en fin. Entonces, aquí está todo esto, presidenta. Distinguir una cosa de la otra. Y mi pedido es sobre el tema de la publicación. Y me pide una interrupción la señora Alcorta. Gracias, presidente. Sumarme a lo que acaba de explicar Víctor Andrés García Belaúnde, porque ayer hemos visto inclusive la posibilidad que si un ministro, con el mismo ejemplo que ha puesto la bicicleteada, viene a pedir una cuestión de confianza y este Congreso no se la da, lo que va a hacer ese ministro es irse al Consejo de Ministros, pedir el apoyo de todo el cuerpo del Consejo de Ministros para venir a sustentar una cuestión de apoyo, de confianza,
por un ministro, por una situación y arriesgar lo que pasó con el gabinete Zavala. Eso lo vimos ayer y eso es lo que tenemos que corregir y ponerle un candado también. Gracias. En suma, presidente, la cuestión de confianza, si se le da esa cuestión de confianza al gabinete, esa posibilidad de pedir la cuestión de confianza y luego, como actitud negativa, no se le da y el gobierno pueda disolver el Congreso, entonces el Congreso estaría disuelto casi todos los meses. Entonces, ¿por qué? Entonces ya pasaríamos a un chantaje, a una medida de fuerza, a una imposición. Entonces el Congreso se convertiría en una mesa de partes. Porque si no le haces caso, te disuelvo. Cualquier cosa, cualquier tema. Hay que distinguir. Y aquí el señor Villarán distingue lo que es voto de censura, voto de investidura, voto de confianza en razón a un voto de investidura, en razón en todo caso de un voto de confianza, pero no una cuestión. Hay que distinguir en suma, presidenta. Una cosa es la cuestión de confianza que la plantea el Ejecutivo y si no se la dan, se va el ministro. Bueno, se va pues porque no tiene confianza, se va. Y eso pasaba antes, eso pasó los años 60, se va pues. Y otra cosa muy diferente, que se plantee en el Congreso una moción de censura o que como tiene que venir 30 días después de que ha juramentado a exponer su plan de gobierno y no se le da el voto de confianza, ahí evidentemente se contabiliza. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas muy diferentes y esto hay que clarificarlo perfectamente bien en la redacción que estamos haciendo, presidente. Y gracias. Gracias, congresista García Belaunde. Esto va en línea con el pedido que hizo ayer el congresista Gilmer Trujillo de que reconsideráramos los artículos referidos a voto de confianza, cuestión de confianza y censura. Y por eso es que suspendimos la sesión de ayer para el día de hoy retomar el debate en ese punto. Congresista Violeta. Sí, presidenta, ayer nos alcanzó un correlativo de artículos que estaban pendientes del debate, un pedido que le hicimos al final de la reunión, y nos dijeron que nos alcanzaban hoy día los textos que estaban pendientes porque además reseñó que habían 10 artículos en los que habían que hacer algunos cambios nominales. Mi sugerencia, en todo caso mi pedido en esta estación, sería uno, que nos puedan alcanzar los artículos que están todavía pendientes de deliberación y que podamos saber cuáles son esos artículos en los que hay que hacer cambios porque eventualmente se pueden someter al voto sin mayor discusión. Gracias, congresista Violeta. Le vamos a alcanzar su pedido a los demás parlamentarios en el transcurso de la sesión. Muy bien, entonces, si ya no hay otro pedido, pasamos a la orden del día. Señores congresistas, continuamos. Congresista Alcorta. Sí, de los artículos que usted nos dijo que habían como 20 artículos, había unos que eran muy ligeros que podíamos pasarlos justamente para salir una vez de eso, ¿no? Y quedarnos con lo más complicado. Sí, congresista Alcorta. Esos artículos se les va a alcanzar ahora en la mañana, son solamente de adecuación, básicamente, de adecuar el nombre, ya sea el nombre del Parlamento o el nombre de alguna de las cámaras a las cuales corresponde determinada atribución. Se les va a alcanzar en el transcurso de la sesión atendiendo el pedido del congresista López. Gilbert Violeta, perdón. Señores congresistas, orden del día. Continuamos con el debate del predictamen recaído en los proyectos de ley 899, 1325, 1678 y otros mediante el cual se propone modificar diversos artículos de la Constitución Política referidos a la bicameralidad. En la sesión de ayer quedó pendiente la votación de la reconsideración planteada por el congresista Gilmer Trujillo Segarra respecto a la votación del artículo 132. Pero antes de poner esta reconsideración a votación, vamos a poner a reconsideración el pedido de la congresista Salgado para mantener un orden en la presentación de los artículos en la Constitución. A votación, entonces, la reconsideración del artículo 102B, que llevaría a la reconsideración del artículo 102. Los señores congresistas que estén a favor de esta reconsideración, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado por unanimidad. En debate, entonces, el artículo 102B del proyecto de reforma. Perdón,
Sí, entonces vamos a votar todas las reconsideraciones en este momento. Tenemos en reconsideración también el artículo, de acuerdo a la que ha hecho el pedido del congresista García Belaunde, reconsideraríamos los artículos 131, 132, 133 y 134. En votación, los señores congresistas que estén a favor. Sí, congresista Velázquez. Presidenta, tengo entendido de que esos artículos no tenían una reacción el día final de ayer, no se ha votado, y yo no entiendo sobre qué se va a hacer reconsideración. Entonces, la reconsideración, congresista Velázquez, va sobre el que aprobamos, que es el 132. El 132 fue aprobado y el congresista Gilmer Trujillo solicitó su reconsideración. Pero al reconsiderar ese pueden haber modificaciones en los dos anteriores, así que lo dejamos abierto a fin de poder hacer las modificaciones. Si el texto queda como está, no hay problema, pero ya nos abre la posibilidad de poder hacer las adecuaciones de acuerdo a lo que se determine como texto final en el 132. Los señores congresistas que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstengan, ha sido aprobado por mayoría la reconsideración. En debate entonces el artículo 102B. Congresista Luz Salgado. Sí, Presidenta, ahí solamente es incluir en el artículo, mejor dicho, en el 102B, sacarle el inciso 1, que es la delegación de la facultad de legislar al Ejecutivo. ¿Qué pasaría a modificar el 102 para incluirlo en el 102? Ya no habría entonces en el 102B el inciso 1. El inciso 1 sería iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público y así sucesivamente seguiría la numeración. Esa es la propuesta, o sea, esta delegación del Poder Ejecutivo, ya después serán las leyes de desarrollo ya, pero ahorita tendría que ser la facultad, son atribuciones del Parlamento o del Congreso en el 102. Gracias, congresista Salgado. Congresista Velázquez. Presidenta, este es un debate que hicimos el día de ayer y esto se consideró que era conveniente dejarlo a la eventual Cámara de Diputados por una sencilla razón. El que otorga la facultad delegadas hace el control político y la revisión de la facultad la facultad delegadas tiene un control ex ante y un control posterior. Sí, pero ayer lo hemos debatido. ¿Y va a ser de qué? Las dos cámaras entregan facultades, Javier. Ya, no hay problema. Congresista Mulder. No, sin duda este tema que fue planteado por la congresista Salgado es importante, ¿no? Se está estableciendo como criterio que, siendo que las facultades legislativas corresponden a ambas cámaras, una con iniciativa y la otra con revisión, ambas cámaras son las que pueden hacer la delegación, ¿no es cierto? Lo que faltaría simplemente agregar es cuál cámara, y mi propuesta es que sea el Senado, revise los decretos legislativos y los derogue y tenga esa facultad. Eso nada más habría que agregarlo en el 102A como facultad del Senado, con lo cual ya se cierra el círculo de lo que significa otorgar facultades extraordinarias. Congresista Quintanilla, luego congresista Violet. Bueno, efectivamente es un tema que fue visto ayer y nosotros insistimos en que esa atribución debía ser por el Congreso, o sea, por el Parlamento en su conjunto, en las dos cámaras, y no solo por una. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados no tiene la prerrogativa exclusiva de legislar, sino la comparte con el Senado. Entonces, si los dos comparten, tienen que los dos autorizar. Sí, también, eso planteamos ayer y los compañeros de la bancada de frente votaron en contra. Y me parece muy bien que la congresista Luz Salgado ahora rectifique y entremos poniendo bien las cosas. El otro tema es quién revisa. Y yo soy de la opinión que ahí debería revisar el Senado y dejar la posibilidad, o sea, no la obligación, sino la posibilidad de que la Cámara de Diputados también lo haga.
Y si no lo asume por defecto, simplemente por el paso del tiempo, lo da por aprobada. Porque puede haber algún problema político que el Senado no esté de acuerdo con observarla y la Cámara de Diputados sí. Entonces se deje como opción para que sea realmente coherente la legislación. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Congresista Violeta. Sí. Presidenta, para insistir en una idea. El control de los decretos legislativos que surgen a consecuencia de la delegación de facultades se realiza básicamente sobre la idea de dos filtros. Control de constitucionalidad, es decir, de que el decreto legislativo no vulnere un principio o una norma constitucional, y en segundo lugar, que podría ser el primero en realidad, que lo que está conteniendo el decreto legislativo esté dentro de los parámetros de la legislación o de la competencia otorgada por el Parlamento. Si es que esa facultad de legislar ha sido dada por la Cámara de Diputados, porque es una competencia que tiene la Cámara de Diputados en términos de iniciativa legislativa, esa Cámara no puede renunciar de su capacidad de controlar el decreto legislativo que estaría dando el Poder Ejecutivo a efectos de determinar si es que ese decreto legislativo efectivamente estaría dentro del poder que ha delegado, dentro de las competencias o el marco normativo que ha delegado el Ejecutivo. Por lo tanto, creo que es ineludible que la Cámara de Diputados esté representada o participe en ese control de constitucionalidad posterior. Congresista Mulder, luego congresista Juan Cheput. Presidenta, si ese fuese el criterio general, entonces es evidente que la Cámara de Senadores va a tener que equipararse con la Cámara de Diputados en tener iniciativa legislativa también. Si la Cámara de Senadores revisa las iniciativas de la Cámara de Diputados, ¿por qué no puede revisar las del Poder Ejecutivo también? La Cámara de Diputados es la que impulsa, pero la que después hace la revisión final tiene que ser la Cámara de Senadores. Si la va a hacer la Cámara de Diputados y después la Cámara de Senadores, entonces primero que lo convierte en algo engorroso y tendría que entrar dentro de la estructura de la aprobación de las leyes comunes, en el sentido de que si allá se insiste con 2/3, entonces acá también se tendría que insistir con 2/3, etcétera, y todo alrededor de un decreto legislativo. Las cosas hay que facilitarlas en ese sentido. Si actualmente la revisión de los decretos legislativos es a partir de la Comisión de Constitución y se van incluso a la Comisión Permanente, que en el fondo hay cierto consenso en considerar que la Comisión Permanente de la actual estructura del Congreso es algo así como el Senado, ¿no? Porque tiene ese filtro. Entonces es evidente de que la revisión es un tema que solamente le puede competir a quien se encarga de revisar las leyes. Entonces, a mí me parecería demasiado engorroso hacer que las dos cámaras se pongan a ocupar sobre el tema de los decretos legislativos. Dejémoslo al Senado, porque esa es la función justamente para las propias leyes que emite la Cámara de Diputados. Congresista Cheput, hay una interrupción que Gracias. la pide el congresista Alberto Quintanilla y otra la Alberto y congresista Patricia Monteo. Bueno, los tres. Congresista Quintanilla. Bueno, en realidad yo estaba pidiendo la palabra, pero para ser breve. Yo creo que ese problema se resuelve encargando al Senado la posibilidad de revisar obligatoriamente todos los decretos y pronunciarse, y poner opcionalmente que la Cámara de Diputados también podrá hacerlo si así lo decide la mayoría calificada, o sea, la mitad más uno. Cosa que si hay una situación que considera así hacerlo, lo decide por la mitad más uno. Gracias. Congresista Donaire. Sí, Presidenta. Creo que hay una confusión, al menos que sea solamente mía, respecto a las atribuciones que tiene cada Cámara. Acá prácticamente se está cercenando al Senado la facultad de iniciativa legislativa, y yo creo que eso no es así. En estos artículos estamos hablando de cuáles son las atribuciones exclusivas, que quiere decir que no les corresponde a los otros. Pero en ninguno de los dos casos se está diciendo que solamente le corresponde a la Cámara de Diputados el presentar un proyecto, porque en el artículo 102 genérico se contempla que son atribuciones del Congreso, y entiendo Congreso, Senado y Diputados, ver también el tema de las iniciativas legislativas y dar leyes y resoluciones legislativas. Entonces creo que eso debe quedar claro, y si es así, si yo estoy en lo cierto, entonces es lógico y coherente que en materia de delegación de facultades también estemos involucrando al Senado, tanto en la dación de la autorización como en la revisión de los decretos. Gracias.
Alcorta. Gracias, Presidenta. Yo coincido ahí con la posición que ha planteado Gilberto ahorita, porque esta es una institución netamente política, que toma decisiones políticas, ya que hay muchos intereses grupales, políticos, individuales, regionales. Entonces yo creo que también cada Cámara hará lo que le corresponde a cada una, pero la revisión, o sea, diputados propone, el Senado revisa, aprueba, pero yo sí creo que en nada afecta una comisión mixta para la revisión de lo que he visto diputados y senadores. No me parecería nada malo. No, simplemente, pero eso es, pues, es que las cosas cambian. Es que uno no se puede quedar atrapado tampoco en el tiempo como fue antes. Las cosas van cambiando, van modernizándose, van actualizándose. Pero si hay un reclamo de ambas cámaras para una revisión, no le veo nada que afecte que haya una comisión de ambas cámaras, tres del Senado y 3 diputados, para que puedan revisar cuál es el problema, en qué puede afectar, en nada, mejorarlo en todo caso. Estoy en interrupción. Ya, Presidenta, ya. Bueno, yo creo que las posiciones manifestadas por el congresista Müller y Violeta son complementarias, señora Presidenta, y van en la línea de lo que acaba de señalar la congresista Lourdes Alcorta. Y si vamos a hablar de lo que significa la revisión de la delegación de legislación, pues es obvio que si hay una Cámara que tiene las facultades de legislar, que es diputados, y otra que tiene la capacidad de revisar lo que hace diputados, pues ambas están en el mismo proceso y tienen un trabajo complementario. Por eso creo yo que la solución ya se había planteado en el momento de los pedidos, cuando se originó un debate sobre todo sobre estos tópicos, y la solución desde mi punto de vista es de que sea una comisión mixta y que se vea a nivel de reglamento, y que en esta parte solamente se coloque que es el Parlamento el que tiene la facultad de revisar, y luego ya a través del reglamento se defina que es una comisión mixta la que va a hacer la revisión de lo que es la delegación de facultades. Congresista Torres. Gracias, Presidenta. Presidenta, una posición personal. Si solamente el hecho de establecer que diputados es quien delega las facultades, y nosotros fuéramos a pedir que tanto diputados como senadores revisen, estaríamos dándole un mecanismo muy perverso al Ejecutivo. Porque claro, va a ser de muy fácil entrada, porque con una Cámara lograste la delegación de facultades, y te aseguras de que no te la vayan a observar, porque cuando son 2 cámaras, van a estar pimponeando el tema. Algunos van a estar de acuerdo, no van a estar de acuerdo. Por eso yo creo que la posición que ha dicho el congresista Müller en el sentido de, ya, se delega a través de diputados, pero se hace la revisión a través del senador, me parece adecuada. Me pide una interrupción la congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Creo que podemos llegar a una solución de complementar ambas posiciones. Porque, ¿qué pasa? Cámara de Diputados aprueba, pasa a senadores y la tendría de aprobar. Pero ¿qué pasa si hay discrepancias entre la propuesta de diputados y senadores? ¿Qué es lo que sucede con un tema controversial, con un tema regional? ¿Qué es lo que podría suceder? Y creo que la forma más saludable para hacer las cosas bien, pensando en el Perú de hoy y el de mañana, al 2030, es que ambas cámaras formen una comisión de su comisión de constituciones, no tienen que estar todas las comisiones completas, pero 2 o 3 personas de cada comisión para revisar. Yo recuerdo que ha habido acá revisiones de normas que comenzó Santiago Fujimori, no sé si Vitocho después que continuó revisando normas de todo lo que ya se está limpiando, no sé si estabas tú, pero yo sí creo que si hay controversia en lo que aprueba diputados y senadores, tiene observaciones, va a haber después discrepancias y van a haber problemas y va a demorarse todo mucho más tiempo. Estoy en interrupción yo. Se va a demorar mucho más tiempo, va a ser mucho más la burocracia, va a ser peor todavía, pero creo que se ponen juntos. Propuesta de diputados, aprobado o rechazado por senadores por alguna observación, sí creo que podrían juntarse para buscar una coincidencia y sacar el tema adelante. No es un tema de los tiempos, eso es de la buena voluntad y la actitud del compromiso político que tenemos acá. Gracias, estoy en interrupción. Me pide esta interrupción, Presidenta, del congresista Cheput y el congresista Castro por excepción. Congresista Cheput. Gracias, Presidente. Gracias, Miki. Presidenta, yo quisiera que se entienda que cuando se plantea una comisión mixta, lo que se está buscando es la sinergia, no la competencia de ambas cámaras. Si una es la que delega, en este caso diputados, y la otra es la que revisa, desde el momento que ambas están unidas o están en una comisión mixta para revisar la delegación de facultades es porque, como es obvio, la comisión, los diputados, que son los que han delegado y los que han dado el marco a esa delegación, van a contribuir al proceso de reflexión de los senadores. Por eso yo creo que la mejor forma de hacer el control de la delegación
legislativa es a través de esta comisión mixta. Y para no agotarnos en el debate, que quede en que sea el Parlamento el que hace esa revisión, que es el nombre del Congreso que se le está dando en esta modificación constitucional, y luego el tema de la comisión mixta se resuelva a nivel de reglamento. Y me pedía Gracias, congresista Castro. Presidente, Miki. Yo creo el tema de la propuesta de la congresista Alcorta en el sentido de generar una especie de comisión mixta, hasta ahí está todo bien. Pero hay que someter a votación también ese informe que emita la comisión mixta. ¿Y a dónde le sometes? ¿A la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores? Si pones a cada Cámara, o sea, la burocracia y el tiempo para revisar el decreto legislativo, ya el gobierno utilizó los decretos legislativos, cumplió sus objetivos. Sí, o sea, de hecho ese es un tema de hacer control político. Y creo yo que la propuesta del congresista Mulder va, creo, una línea más razonable, ¿no? O en todo caso, así es hacer esa comisión mixta, pero la que vote es la Cámara de Senadores, porque finalmente es su función, es revisora, ¿no? Y no, la mixta va a hacer la revisión. Le dirás al Senado el dictamen, correcto, el dictamen, y vas al Senado. No, las dos. Porque si no vas a estar paseándole por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Y finalmente puede rechazar la Cámara de Diputados, puede aceptarla, ese es un ping-pong absurdo. Bueno, y además está claro, las reglas son claras, ¿no? Tienes dos cosas por evaluar. El exceso del marco regulatorio que le has dado, y si es inconstitucional, no hay otra cosa, no es más ciencia también que eso, ¿no? Pero bueno, gracias, presidente. Congresista Velázquez. Presidente. Perdóneme. Congresista Torres, para que termine. Ya no, escuchando a todos, claro, yo creo que la idea está bastante consensuada, y es en el sentido de diputados otorga las facultades. Vienen los decretos legislativos, se debería formar una comisión mixta de diputados y de senadores para trabajar el tema y luego elevarlo a votación al Senado, como decía el congresista Mulder, porque finalmente el Senado es el que está viendo el control constitucional. Después de una comisión mixta. El control constitucional y Senado es la que vota. Lo importante de no hacerlo pasar por dos votaciones, tanto en diputados como en senadores, es la preocupación de que estos decretos legislativos, ya estando vigentes, puedan demorar muchísimo en ser corregidos. Entonces creo que es la medida bastante proporcional. Gracias, presidente. Congresista, voy a dar el uso de la palabra porque tenemos que agotar el debate. El congresista Quintanilla y la congresista Salgado habían hecho uso de la palabra, pero lo vamos a dar especialmente en la lista. Al que le toca ahorita el uso de la palabra es al congresista Javier Velázquez. Presidente, yo voy a acatar lo que diga la mayoría. Primero, yo creo que tenemos que, estando con el tiempo ya casi vencido, lo que se aprueba acá se puede corregir en el Pleno. Si vamos a reconsiderar todo, o sea, vamos a volver a foja cero. Yo creo que lo que aprobemos acá, en el Pleno lo corregimos. Mi preocupación que tengo es lo siguiente. ¿Cuál ha sido la gran observación que tenía el Parlamento del 79? Que el Congreso, el Senado, repetía las atribuciones de la Cámara de Diputados. Entonces, yo ayer di un argumento, el hecho de que la configuración del nuevo Parlamento tiene que ser un Parlamento que se complemente en sus atribuciones, que no sean repetitivos. Y por eso es que ayer le hemos entregado funciones a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Con este mismo argumento yo también podría decir, bueno, también los proyectos de reforma constitucional tienen que presentar los parlamentarios de la Cámara de Diputados. Y ayer hicimos una discusión y nos pusimos de acuerdo. Lo que quiero llamar la atención es lo siguiente. La Cámara que hace control político es la Cámara de Diputados. Es la Cámara de Diputados. ¿Ya? Eso es la Cámara de Diputados. La revisión de los decretos legislativos, ¿es control político o no es control político? Ya, si es control político, mire, en el caso de las facultades delegadas,
cuando el Poder Ejecutivo tiene urgencia de normas, acuden a los decretos de urgencia, que no tienen por qué pedir permiso al Congreso si no hacen control posterior, pero se encuentra con el escollo de que la materia que quiere urgente no es económica financiera. Entonces va al camino de las facultades delegadas. Entonces, el camino de las facultades delegadas no tiene por qué seguir por el tránsito de una ley ordinaria, sino el Poder Ejecutivo presentaría su proyecto de ley. Además, porque la Constitución dice que los proyectos del Ejecutivo se ven con prioridad. Pero cuando el Poder Ejecutivo pide facultades delegadas, en el sustrato de esa solicitud hay la urgencia. Entonces, yo no veo, si ya nos ponemos de acuerdo que la Cámara de Diputados puede delegar estas atribuciones, las puede delegar, porque como bien le ha dicho Gilbert Violeta, lo único que hace es hacer dos tipos de controles, que las materias no sean fuera del marco de la Constitución y segundo, el tiempo y el plazo. Entonces, lo que hay que hacer es no cargar en la Cámara de Senadores un procedimiento que tiene que ser expeditivo. Así como es expeditivo la solicitud de facultades delegadas, también tiene que ser expeditivo el control político. Tiene que ser expeditivo el control político. Pongámonos de acuerdo porque, ojo, la comisión que revisa tiene que pasarlo al Pleno para que el Pleno confirme o no, porque de ahí pueden suceder varias cosas. Que el control político que se haga sobre el decreto legislativo lo modifique. 1. 2, que lo derogue. Entonces, el control político tiene que ser oportuno. Y si hay una de las razones por que los congresos se deterioran, es porque el control político es mañana, tarde y nunca. Miguel Torres pide la... Sí. Congresista Torres. Gracias.